els telèfons mòbils apagats. Moltes gràcies. Les damos la bienvenida a Palau Macaya. En breves momentos comenzará la actividad. Por favor, compruebe que sus teléfonos móviles están apagados. Muchas gracias. Bueno, espero que tengáis los móviles apagados. Yo lo tengo medio apagado, pero bueno. Bueno, quería daros la bienvenida a todos y a todas a este maravilloso espacio y a este encuentro de WAS aquí en Barcelona. Y bueno, yo creo que todos me conocéis, soy Julia Higuera, soy socia WAS, socia fundadora, y tengo el honor de estar en la junta directiva de WAS. La verdad es que qué espacio tan maravilloso. O sea, lo mejor del aeropuerto hasta llegar hasta aquí ha sido llegar aquí a este espacio, a este palacio, que se estaba fresquito, bueno, y rodeado de tanto calor y de tanta gente increíble, ¿no? Y muchas caras amigas. Y bueno, la verdad es que es maravilloso. Pero que quería agradecer al Palau Macaya de la Fundación La Caixa por acogernos hoy en este espacio de diálogo y también de reflexión. Un lugar que se ha consolidado como un referente para el pensamiento, el debate y la construcción de soluciones a los grandes retos de nuestra sociedad. También nuestro agradecimiento a Bayer, que es el patrocinador de esta jornada, por su apoyo. Nos viene apoyando desde prácticamente el principio y que hace posible que estemos aquí todas y todos pues, celebrando este encuentro, que ya os comentaré más adelante, pero que han trabajado muchas personas para que esto sea posible. Muchos conocéis y muchas conocéis ya a WAS. Hola, que te conozco. Muchas y muchos conocéis a WAS, pero bueno, para aquellos que no sepáis muy bien lo que hacemos, comentaros que trabajamos, bueno, desde la convicción más absoluta, ¿no?, de que la sostenibilidad no puede ser un área aislada dentro de las organizaciones, ¿no?, y que debe formar parte de la estrategia. Bueno, todos y todas lo sabéis, ¿no? Y también de la innovación y de la forma de crear valor para la sociedad, que es todo súper importante. Nuestra misión es impulsar la transformación sostenible, la innovación, por supuesto, promoviendo el liderazgo femenino. También podemos promover el liderazgo masculino, ¿no? Pero en principio promovemos el liderazgo femenino, generando conocimiento y creando espacios de diálogo que ayuden a convertir los grandes retos sociales y ambientales en oportunidades para las empresas, las instituciones y también para la sociedad civil. Para ello desarrollamos programas que tienen ya una trayectoria, porque WAS nació en plena pandemia, hace ya más de 6 años. Y bueno, fue una época difícil, pero con una alegría, mucho entusiasmo de muchas de las que estamos hoy aquí y de otras que están en otros lugares de España y también de Madrid. Pues trabajamos muchísimo para que esto fuese una realidad y la verdad que ha sido un sueño muy trabajado que bueno, ahora ya veis y ya veréis en este espacio de hoy cómo lo hemos hecho realidad. También, bueno, hemos desarrollado programas de referencia. Por ejemplo, WAS Circulamos, que vamos a celebrar nuestra 5ª edición el 14 y 15 de octubre, si no me confundo yo, lo estoy diciendo bien, ¿verdad, Gloria? Y que es un programa que ha tenido un éxito increíble, ¿no? Y que tiene como objetivo divulgar y fomentar el debate en torno a las múltiples aplicaciones prácticas de la economía circular y las oportunidades que ofrece para la innovación. Así que, bueno, yo pediría un aplauso para ese gran programa que lleva… claro, es que 5 años manteniendo un programa así es muy difícil, ¿no? Tenemos otros programas, por ejemplo, el de mentoring también, porque, bueno, a nosotros nos parece muy importante impulsar el talento, ¿no? Y eso es otra de las tareas que hacemos desde WAS. Luego tenemos un programa que muchas habéis participado ya, un programa de radio y televisión de WAS,
con audiencia nacional, que se llama, como no podía ser de otra manera, Verde, que te quiero verde, ¿no? Y ahí, pues bueno, apoyamos y damos visibilidad a las voces de la sostenibilidad. Luego, pues bueno, también hacemos grupos de trabajo especializados, informes, documentos y encuentros como el de esta tarde, donde reunimos a empresas, administraciones, academia, medios de comunicación y por supuesto, sociedad civil, que para nosotros es muy importante porque somos una asociación sin ánimo de lucro y estamos al servicio de la sociedad. Y bueno, y los hacemos para reflexionar todos en conjunto sobre los temas, las temáticas más importantes que nos están tocando vivir, ¿no? y sobre los desafíos de nuestro tiempo. Y bueno, y quería hacer un apunte, porque no deja de ser significativo, ¿no?, que esta jornada se celebre precisamente un 6 de julio, que es el día declarado por Naciones Unidas como el Día Mundial del Desarrollo Rural. Una fecha que nos recuerda que la sostenibilidad solo cobra sentido cuando mejora la vida de las personas y fortalece los territorios. Hablar de sostenibilidad es hablar de ciudades, pero también es hablar del entorno rural. Es hablar de biodiversidad, de alimentación, de empleo y de cohesión social. En definitiva, de cómo construimos ese futuro que queremos y por el que trabajamos con ilusión desde el propósito, y lo hacemos desde UAS. Quiero expresar también un agradecimiento muy especial, por supuesto, al think tank de narrativa e influencia de sostenibilidad de UAS. A Ana Fernández, por favor, un aplauso para ella. A Sonia Felipe, que no está aquí, pero le mandamos un gran abrazo. Y por su coordinación, y también a Nuria Pous, que no ha podido venir, cuyo trabajo, reflexión y compromiso han hecho posible esta jornada. Este encuentro es el resultado de muchas horas de trabajo, quiero que eso quede claro, de verdad, y empujadas por la convicción de que necesitamos abrir espacios de diálogo que nos ayuden a construir nuevas narrativas capaces de acercar la sostenibilidad a la sociedad. Quiero dar las gracias a toda la comunidad UAS de Cataluña. De verdad, sois un auténtico orgullo para toda la asociación por vuestro rigor, por vuestra capacidad de generar alianzas, por vuestro compromiso y por vuestra enorme generosidad, de verdad. Un aplauso para toda la comunidad UAS de Cataluña. Es que hay que aplaudir. Hay que reconocer a las personas que trabajan, porque muchas veces están detrás y no sabemos quiénes son. Pues hay que aplaudir a todas ellas, ¿no? Bueno, este encuentro lleva la firma de todas ellas y demuestra una vez más la capacidad para convertir las ideas en acción, ¿no? Y eso es lo que queremos impulsar desde UAS. Women, mujer, action, acción, sustainability, sostenibilidad. Y ya está. Y ahora quiero, pues bueno, quiero presentar a Gloria Martí de la Llave, que es miembro de UAS, es integrante del think tank de narrativa e influencia, está en networking y estrategia también, y es responsable de sostenibilidad del grupo Freixenet. Gloria ha participado activamente en la construcción de la reflexión que hoy compartimos y será la encargada de ofrecernos el marco de partida y el hilo conductor de esta jornada. Nos ayudará a conectar el debate que iniciamos el pasado otoño con la conversación que hoy queremos abrir sobre cómo construir nuevas narrativas de sostenibilidad en un contexto de creciente polarización. Y de esta manera seguro que nos vamos todos y todas con la idea de que tenemos que trabajar, de que hay que apostar por la acción para construir ese futuro del que nos sintamos orgullosos y orgullosas, y que es para lo que estamos aquí y es para lo que hemos creado UAS. Muchas gracias. Muchas gracias, Julia. Bueno, buenas tardes a todos y todas por acompañarnos hoy. En primer lugar, yo también reitero los agradecimientos a patrocinador Bayer, también a UAS por todo el trabajo realizado, a Nuria Pous como coordinadora de este evento, y
a la Fundación La Caixa por dejarnos esta casa. Una casa que, como vemos, es una casa modernista de Puig i Cadafal, que se hizo en el 1901. Y si me permitís, yo quería hacer una analogía sobre lo que fue el modernismo y lo que es la sostenibilidad. El modernismo fue en su momento un movimiento valiente, un movimiento que se atrevió a romper aquello que estaba establecido, ¿no? La manera, un lenguaje comunicativo que era distinto, era un lenguaje arquitectónico que no se había visto en su momento, ¿no? Y se atrevió pues esto, a romper aquellas normas que estaban establecidas. Esto no fue entendido por todo el mundo en un principio y, sin embargo, hoy forma parte de nuestra identidad. Hoy nadie duda de lo imponente que es el modernismo, ¿no? Yo creo que con la sostenibilidad nos está pasando un poco actualmente algo un poco parecido, ¿no? Tenemos que atrevernos a construir una forma de contar, ¿no? Que hasta ahora quizás no se estaba contando de la misma manera porque a veces iba diferente la parte económica que la parte de sostenibilidad y en cambio va de la mano, ¿no? Tenemos que ver que a veces este nuevo diálogo hay gente que se puede sentir incómoda o que le puede extrañar, como en su momento pasó con el modernismo, pero creo que es el futuro, o sea, es que no hay ninguna opción, ¿no? Alternativa, o así lo vemos nosotros como responsables de sostenibilidad. Como ha comentado Julia, ¿de dónde venimos? ¿De dónde partimos? Esta jornada es la segunda de un ciclo que se inició en octubre en Madrid, en COE Campus, bajo el título Construyendo confianza, nueva narrativa para la transformación sostenible. ¿Y qué pasó en ese encuentro? En aquel encuentro se juntaron una serie de socias WAS y muchas personas que están ligadas a la sostenibilidad. Era un momento en octubre que estábamos un poquito paralizadas, la verdad, por todos los cambios y sentíamos un poco de retroceso, ¿no? De cosas que pensábamos que ya estaban establecidas, ¿no? y que ya formaba parte del colectivo, de todo el mundo, se estaban teníamos que volver a explicarlas, ¿no? A empezar, a veces nos daba la sensación de cero, ¿no? Y por todos esos cambios geopolíticos, esos cambios normativos, realmente pues estábamos un poquito sorprendidos, ¿no? Por decir una palabra suave, quizá más preocupados, ¿no? Y entonces la pregunta que sobrevoló sobre ese debate que estábamos teniendo es: ¿esto es algo pasajero, este cambio de narrativa? ¿Está de moda decir que no te crees nada de esto? ¿O es un cambio de tendencia? ¿O es algo más preocupante, no? Entonces, una de las cosas que llegamos, de la conclusión que llegamos, es que la sostenibilidad va de finanzas. La sostenibilidad no es algo bonito, naif, que digo que soy sostenible. No está vacía esa palabra. Detrás de eso, al menos para las empresas, lo que hay es una palanca de innovación y, sobre todo, una palanca de resiliencia corporativa. Yo vengo de Freixenet, llevamos 3 años de sequía. Esto no es, o sea, esto lo hemos vivido. En mi empresa hemos tenido que cambiar de arriba a abajo. Por tanto, la sostenibilidad es finanzas, sostenibilidad es supervivencia empresarial, no es una moda. Es que si no nos adaptamos al cambio, no tendremos uva. Así de fácil o de difícil, ¿no? Entonces, negar esta evidencia ahora nos sorprende, ¿no? Otra de las cosas que también constatamos y que fue un poco incómoda es ver cómo parecía que hay a nivel empresarial hay un retroceso en lo que es la comunicación proactiva. Yo creo que está empezando a cambiar, me da la sensación, ¿no? Que ya llevamos tantos, pero sí en un principio, y según para dónde fuera esa comunicación, pues había como, bueno, cómo comunicamos, cuidado, qué se dice, qué no se dice, ¿no? Y era una pena, porque muchas empresas están haciendo muy bien las cosas, están trabajando en todos los 3 pilares de la sostenibilidad, y es una pena que haya esta prudencia extrema, ¿no? Para explicar lo que estás haciendo. Y luego, pues, nos guste o no, y esto es lo que también nos preocupaba y también se habló, es que la sostenibilidad se ha convertido en un campo de batalla cultural a veces, ¿no? Conceptos que deberían, como descarbonización,
como igualdad, como diversidad, pues parece que se perciben como que deberían ser como consensos sociales y que no deberían tener ningún tinte de ningún signo político, porque son al final, ¿no? Pues eso, son consensos a los que habíamos llegado. Pues ahora parece que hay cargas detrás, ¿no? Es decir, descarbonización. Entonces esto también nos preocupaba, ¿no? Y aquí está un poco la sostenibilidad. Y es que no fracasa por datos. Los datos es que hay que salir a la calle para darte cuenta, ¿no? Muchas veces fracasa por polarización, por saturación, por falta de confianza, ¿no? Y frente a eso hay empresas que han optado por moderar su comunicación, reformularla o, lo que es más triste a veces, silenciarla. Por eso estamos hoy aquí, en Barcelona, vuelvo a decir, en este sitio espectacular, porque queremos generar un espacio de reflexión honesta sobre cómo debe evolucionar la narrativa de la sostenibilidad para seguir siendo relevante, ¿no? Para eso necesitamos integrar a la mirada de los medios, que hagan de puente entre la empresa y el ciudadano. Necesitamos ese periodismo de siempre, que todavía que explique, que construya credibilidad, que construya confianza, que nos ayude a explicar. Que sobre todo yo veo mucho el tema de la confianza, ¿no? Y que conecten, volver a intentar conectar con la sociedad, que es difícil porque a veces no te quieren escuchar según quién, ¿no? Y eso. Vale, entonces, esto es un poco el contexto inicial y vamos a empezar para abrir esta reflexión con Fabiana Ricci, directora de Propósito y Estrategia de Impacto en ANCESIS, que nos va a hablar sobre la comunicación de impacto en un mundo cada vez más polarizado. Muchas gracias. Mil gracias, Gloria, por esa introducción y mil gracias a todas y todos por aceptar esta invitación a este espacio con agendas seguramente muy ocupadas, así que bienvenidos y este espacio increíble que yo no conocía. La verdad, un privilegio estar acá en esta, para mí, la primera sesión WAS, un network que vengo siguiendo desde hace ya varios años, así que de verdad un placer. La idea es compartir con vosotros unos resultados de un estudio que hemos llevado a cabo desde ANTESIS. Como decía Gloria, yo soy Fabiana Ricci, directora de Propósito y Estrategia de Impacto. Mi trabajo está centrado en ayudar a las organizaciones a integrar la sostenibilidad en la estrategia de negocio y ayudarles a navegar los retos y oportunidades en esa intersección entre el desempeño sostenible, la comunicación y el impacto positivo. La pregunta que queremos explorar hoy con vosotros es cómo pueden las organizaciones hablar de sus compromisos y de sus iniciativas de sostenibilidad y apoyar algunos de los retos y desafíos ambientales y sociales más importantes de nuestro tiempo y hacerlo de una manera que sea relevante para las audiencias, que nos permita conectar con diversos públicos sin generar rechazo, sin generar esa crítica y esa controversia en la que estamos cayendo en este momento. Muchas organizaciones se preguntan hoy en día, vale, ¿qué decimos? ¿No? Y es como que tenemos que tener mucho cuidado de todas y cada una de las palabras que utilizamos. Hay que sopesarlas, hay que cuidarlas porque estamos casi caminando en un campo de minas, ¿no? Muchas empresas, como decía Gloria, optan por el silencio. Nosotros creemos que eso es un error, pero tampoco podemos volver a los mismos criterios y a los mismos códigos de antes. Tenemos que iniciar y crear nuevas narrativas que nos permitan realmente conectar, mantener esa ambición de impacto. No se trata de hacer narrativas descafeinadas, no se trata de reducir la ambición de impacto positivo, se trata de encontrar una forma de conectar con estas audiencias, de no caer en esa controversia y en esa politización que estábamos hablando ahora de estas causas y realmente empezar a avanzar hacia el impacto positivo, que es en última instancia lo que queremos, ¿no? Se trata de action sustainability, no solamente de narrativas vacías, sino de llevarlas un paso más allá y empezar a ver los cambios que necesita el mundo. Para ayudarnos a definir estas claves, vamos a compartir con vosotros el estudio Hugging the Bear.
Ahora os contaré de dónde viene este estudio. Y a partir de los resultados de este estudio que hemos hecho en varios países, queremos realmente establecer algunas claves y una guía para desarrollar nuevos mensajes y nuevas narrativas que sean capaces de cortar con este ruido y este contexto de polarización creciente. Pero bueno, antes de meternos ya en materia, os quería contar un poco de dónde surge este estudio. Si recordáis, hace unos 6, 8 años, cuando estaban en pleno auge los movimientos del Black Lives Matter, del Me Too, del Fridays for Future con Greta a tope, cuando se creó WAS, que me acabo de enterar hoy que fue justamente en el 2020, era una época en la que había una expectativa muy alta de parte de los consumidores para que las marcas dejaran de ser neutrales. Queríamos ver las marcas con una posición clara frente a estos grandes retos ambientales y sociales. Y es el momento en el que surgen campañas como algunas que tenemos aquí, campañas como la de Ben & Jerry, Gillette, que cuestionaba un poco la toxicidad masculina, Bud Light, Night y varios otros, sobre todo en el mercado americano. Muchas de estas campañas se encontraron con críticas por parte de los medios y de grupos más conservadores porque de alguna forma se percibían un poco oportunistas, un poco campañas sin mucha legitimidad y en algunos casos incluso acusatorias, que fue sobre todo lo que le pasó a Gillette. El resultado fue que la imagen de marca y las ventas obviamente se vieron afectadas, con lo cual estas marcas y estas compañías decidieron retirarse y caen en el silencio. En ese momento, 2023, Revolt, compañía y consultora de comunicación e impacto, que es parte del grupo Antesis, decide llevar el primer estudio, Poking the Bear, en 2023, para entender realmente qué es lo que estaba pasando con los consumidores. De qué forma podíamos enmarcar estos mensajes justamente para que no cayeran en esta polarización. Se hicieron unas 1000 encuestas, el estudio estuvo sobre todo centrado en Estados Unidos y buscaba entender esta narrativa un poco más activista de denuncia, y por eso hablamos de un lenguaje que molesta al oso, si queréis, ¿no? Este poking the bear, que es intraducible, y ya veréis que hay muchos términos que es complicado traducirlos. 3 años más tarde, 2026, el escenario y el contexto se ha vuelto mucho peor, mucho más complejo, como todos sabemos. Decidimos entonces revisar nuevamente este estudio y ampliarlo a 7 países. Hemos desarrollado 8.850 encuestas en todo el mundo y la idea es entender cómo podemos enmarcar estos mensajes de sostenibilidad de una forma que no caigan en esta polarización y en esta crítica y en esta controversia. Hemos agregado algunas variables que tienen que ver con edad, etnia, afiliación política, nivel socioeconómico, origen, etcétera, etcétera, que nos dan una lectura muchísimo más rica. Este es el escenario, 2 estudios, 2 oleadas, y de aquí vamos a empezar a extraer algunas de las conclusiones. Yo creo que es justo decir que en este momento la sostenibilidad atraviesa un momento especialmente complicado y difícil. Como lo han dicho mis compañeras, es un momento en el que no hay mucha claridad sobre cómo podemos movernos. Temas que creíamos que ya estaban aceptados están empezando a ser cuestionados nuevamente. Términos y conceptos que durante muchos años nos ayudaron a avanzar la estrategia de sostenibilidad en las empresas empiezan a generar sospecha, rechazo, escrutinio, y es realmente una sensación muy incómoda. En un momento en el que realmente tendríamos que estar actuando de la manera más urgente frente a estas crisis, sobre todo las crisis ambientales, donde sabemos que hay unas ventanas que se están cerrando para parar y tratar de revertir las peores consecuencias, o mismo para transformar las realidades sociales y esos modelos que nos han llevado al lugar donde estamos hoy. Y sin embargo, es el momento más difícil y más complicado para hablar de estos retos con la población. Toda esta urgencia, y sin embargo nos encontramos con un contexto muy adverso para hablar y compartir estos temas. En ese sentido, creo que es importante entender que los retos que enfrentamos en un contexto de creciente polarización tienen que asumirlos y tienen que entender cómo podemos romper con esa inercia y empezar a crear otro tipo de narrativas. En España, concretamente, la polarización ha ido en aumento. Ahora más adelante veremos algunas cifras, pero solo basta leer
los titulares de los periódicos y los telediarios o salir a la calle y ver las protestas y las manifestaciones frente a diversos temas, sea vivienda, inmigración, modelo territorial, género, transición verde, agricultura. Todas estas son imágenes de manifestaciones que han ocurrido recientemente en España. ¿Qué es lo que está pasando realmente? La buena noticia es que hay una forma de cortar con este ruido y hay una forma de no entrar en este campo de minas. Y esa clave nos la da la comunicación. En un contexto de creciente polarización, el lenguaje tiene que ser esa herramienta que nos permita unificar, que nos permita cortar con la polarización y unir en lugar de dividir. Mensajes que estén anclados en valores universales, valores comunes, que sean transversales, que nos permitan realmente conectar de una forma relevante con distintos públicos. Estos son los resultados de Hugging the Bear y esta es la aproximación que tenemos. Este es nuestro oso español que le contaba antes. Nos hace falta los lunares en el abanico, pero son los resultados que vamos a ver ahora y que esperamos que sean de vuestro interés. Entonces, a partir de esta aproximación hemos identificado 5 grandes principios que de alguna manera nos están dando una hoja de ruta para crear estas narrativas más relevantes. El primero de ellos, no hibernar, no caer en el silencio. Conoce tu oso, conoce muy bien tu problemática, domestica tus problemas, abraza a todo el mundo, recíbelos y asume y encuentra tu propio arquetipo. Vamos a hablar de cada uno de ellos para que entendamos cuáles son las claves y de dónde vienen. El primero de ellos, no caer en el silencio, no entrar en ese estadio de hibernación, que es el que comentábamos al comienzo. Creo que todos los que estamos aquí sabemos que la sostenibilidad ha dejado de ser simplemente una buena práctica o un ejercicio de cumplimiento regulatorio. Es mucho más. La sostenibilidad, cuando está bien hecha, es una fuente potentísima de creación de valor a largo plazo, de diferenciación y de ventaja competitiva. El año pasado, Revolt lanzó otro estudio que os recomiendo también mucho, el coste del silencio. Y en ese estudio nos daba un dato muy interesante. Las compañías que tienen un desempeño ambiental superior a la media registran un EBITDA de 6% superior. Este dato en sí mismo ya es muy diciente. Significa que las estrategias de sostenibilidad y las iniciativas de sostenibilidad, cuando están bien diseñadas, cuando están bien implementadas y cuando están bien comunicadas, realmente tienen la capacidad de tener un retorno financiero cuantificable en términos de margen, en términos de EBITDA, en términos de rentabilidad total para el accionista. Esto es un dato real y no es el único estudio que lo ha confirmado. Ahora bien, con estas buenas noticias, ¿por qué no estamos hablando de ello? ¿Y por qué le cuesta tanto a las compañías hablar de sostenibilidad? Todos sabemos que estamos en un contexto de mayor demanda de transparencia, de mayor escrutinio, de mayor exigencia, y es comprensible, ¿no?, que las empresas quieran ir con cautela. Uno puede marcar unos objetivos de sostenibilidad, uno puede definir unos compromisos, pero el camino de la sostenibilidad nunca ha sido un camino de rosas. Hay obstáculos en el camino, muchas veces no se alcanzan esos objetivos y hay que buscar otras rutas. Y obviamente las compañías sienten que hablar de esto puede tornarse en su contra. Otro dato interesante, 63% de las compañías del FTSE 100 están en riesgo de caer en el greenwashing, esta nueva tendencia, esta nueva versión del greenwashing, que significa básicamente caer en el silencio y no comunicar los avances y progresos de tus iniciativas de sostenibilidad. Y sin embargo, ya sabemos que existe una correlación entre sostenibilidad y reputación corporativa. En el estudio que hicimos, 15 de las 16 industrias que analizamos, todas tienen una oportunidad de obtener una mejora en su imagen y en su reputación corporativa cuando comunican un mejor desempeño ambiental. Y está claro, todas, desde tecnología, aviación, energía, tabaco. La única que se sale hoy, por obvias razones, es la industria de los combustibles fósiles, petróleo y gas, que está en el último lugar, que justamente por las implicaciones que tiene, obviamente ganar en reputación sería muy, muy complicado. Todo esto lo que nos quiere decir es que el silencio no protege, no necesariamente protege. El silencio no es una postura neutral. El silencio es una renuncia, es una limitación.
Y es una renuncia que tiene un coste, que tiene unas implicaciones. Lo primero, nos invisibiliza, perdemos visibilidad, perdemos competitividad, perdemos relevancia en un contexto muy dinámico en el que nuestros peers están haciendo otras cosas, están innovando, están buscando. Es perder también la capacidad de movilizar recursos para abordar esas iniciativas de sostenibilidad y esos retos a nivel ambiental y social, y de generar aliados, porque estos problemas, lo sabemos bien, no se resuelven por una sola compañía, se resuelven sumando fuerzas. Y perdemos también la oportunidad, sobre todo, de contribuir activamente a estos cambios estructurales y de cumplir ese rol y ese papel que la sociedad espera que cumplamos como empresas responsables, comprometidas con la sociedad. ¿Y por qué es esto importante? Porque en un momento en el que las decisiones de consumo empiezan a hacerse más personales y empiezan a estar más alineadas con los valores de las personas, en un momento en el que el rol del impacto empieza a subir en la vida de los consumidores, creemos que hay una gran oportunidad. El voto del consumidor también se extiende al carrito de la compra. Todos los días tenemos una oportunidad de votar con las compras que hacemos, con los servicios que adquirimos. Hicimos la siguiente pregunta a todos los 8.850 entrevistados que tenemos en la segunda oleada. ¿Crees que los productos y servicios de las marcas que eliges son una forma de impulsar cambios en el mundo o de hacer escuchar tu voz? Y sí, efectivamente, en todos los mercados, más del 50% de los consumidores ve sus compras como una forma de generar cambio, de impulsar ese cambio que quieren ver en el mundo. Es decir, que se convierte realmente en una declaración, no es solamente una transacción funcional, es una declaración y es casi un activismo. España, increíblemente, es la que destaca por tener el puntaje más alto de los 7 países. Un 75% de los consumidores están de acuerdo que la compra es una forma de impulsar esos cambios. Un consumidor que no solamente entiende las compras como una transacción funcional, sino que realmente entiende que con cada compra está apoyando determinadas prácticas, está premiando o penalizando a las marcas o está expresando una coherencia con sus propios valores. Sabemos también que España tiene una alta sensibilidad en el papel social de las empresas. Se espera realmente que las empresas hagan lo correcto y que tengan un comportamiento responsable. Esto a nivel de actitud. Luego a nivel de la compra, ya sabemos que hay un gap, ¿no? El action, intention action gap, ese sigue existiendo. Pero a nivel de valores, esto es una oportunidad. Y si no estamos comunicando y no estamos contando y no estamos compartiendo nuestros avances, también los retrocesos, porque no solamente son los éxitos los que hay que compartir. ¿Cómo vamos a mandar esos mensajes al consumidor? ¿Cómo les vamos a inspirar para decirles, no estás solo, yo también estoy en esto, ¿vale? Importante entonces verlo como una oportunidad. Vamos al siguiente principio. Know your bear. Conoce tus osos, conoce tus problemáticas a fondo, conoce tus audiencias, conoce las percepciones que tienen tus audiencias sobre esas problemáticas. Empápate a fondo, ¿vale? Veamos qué está pasando en España, si esto avanza. Bien. La polarización y la divergencia de opiniones es un fenómeno que se está extendiendo por todo el mundo como la pólvora, lo sabemos, en todos los países, en las guerras que vemos, en esta crispación creciente en las relaciones internacionales. España no es la excepción. En España, un 90% casi, 89% de los españoles cree que la polarización en nuestro país está aumentando y eso además tiene unas implicaciones negativas en términos del deterioro de la democracia. Un dato curioso, en el último año, según este estudio del Atlas de la Polarización de More in Common, un 14%, 5 millones de personas han roto relaciones familiares o con amigos por motivos políticos. En el último año solamente. Y eso nos da una idea del nivel de crispación que hay. España, si lo comparamos con otras de las grandes democracias europeas, está mucho más polarizada que países como Francia, como Alemania o incluso Italia. Y cuando preguntamos en qué medida creen que cada uno de los siguientes actores está contribuyendo a generar la polarización, el resultado es claro. Medios de comunicación y redes sociales se perciben como los actores que más están echando leña al fuego. Las redes sociales, está claro,
estos algoritmos de alguna manera están sesgando la información que llega. Tú estás leyendo al final lo que quieres leer. Yo creo que ahora en la mesa es un tema interesante para retomar en el debate, pero claramente los resultados hablan de esto. El tercer actor es Vox. Obviamente a nivel de partidos políticos también destaca. Este gráfico también proviene del estudio del Atlas de la Polarización y me parece un gráfico muy interesante. Nos revela la división ideológica por temas entre votantes de los distintos partidos en España. Y lo que vemos es un continuum que va increciendo, ¿no? En las primeras dos causas vemos mayoritariamente consenso. Por ejemplo, en temas de la sanidad y la educación deberían ser principalmente públicas, vemos un gran consenso, es el primer tema arriba a la izquierda, o bien el hecho de que las personas con más ingreso y patrimonio deberían pagar más impuestos como una vía para reducir la desigualdad social. También encontramos dentro de todo bastante consenso, incluso en temas de cambio climático y de adoptar medidas urgentes para enfrentar el cambio climático. Encontramos un poco menos de consenso, ya hay algún partido que se desmarca claramente, pero aún así hay un consenso mayoritario. A partir de ahí, la divergencia es muy clara. Los tres temas que generan más división social en España son la equidad de género, el modelo territorial, autonomía versus centralización, y el tema, obviamente, de la inmigración, el de acoger o no a los inmigrantes que llegan a nuestro país como parte de nuestra sociedad y la economía. Es muy interesante ver esta progresión en la división social. Habría algunas causas un poco más seguras, ¿no? Si queremos, si estuviéramos hablando de sanidad, de educación, incluso de temas de cómo reducir la desigualdad, serían causas más o menos seguras de abordar porque tienen cierto consenso mayoritario. Pero a medida que avanzamos, estas se convierten en causas mucho más espinosas y mucho más delicadas de tratar, y esos son los campos de minas donde nos estamos metiendo y que generan tanta polarización y tanta respuesta negativa. Por tanto, antes de comunicar cualquier cosa y antes de abordar cualquier causa, es muy importante entender a fondo ese grado de fricción potencial que tiene la causa. Entender si es una causa que tiene una alta importancia o una baja importancia para el mundo, para el país, para ti como persona, para tu familia, no solamente a nivel abstracto. Tratemos de entender esa priorización que le dan las personas a las distintas causas y tratemos de entender en el eje horizontal qué tan polarizante puede ser una causa o qué tanto consenso puede generar. Y esto nos da un primer mapa que nos permite avanzar en cuanto al desarrollo de narrativas y apoyo a determinadas causas, ¿vale? Vamos con el tercer principio. Tame your grizzlies. Domestica tus osos peludos. Domestica esas problemáticas más complejas, más difíciles que generan mayor controversia. Veíamos ahora en el gráfico del Atlas de la Polarización que hay causas más polarizantes que otras, pero eso no significa que no haya formas de abordar esas causas. Hay formas de hacerlo. El primer paso es reducir esa tensión polarizante, reducir ese potencial de fricción que tienen a nivel social. Y para comprobarlo, lo que hicimos en este estudio fue pedirle a 1.000 españoles que ordenaran por nivel de importancia 15 problemáticas sociales y ambientales. Esas 15 problemáticas, a su vez, cada una de ellas, las enmarcamos en dos tipos de lenguajes diferentes. Un lenguaje más activista, más poke the bear, que es el que tenemos a la izquierda con algunos ejemplos, y un lenguaje más de consenso, que apela a unos valores comunes y a unos códigos en donde puede haber un mayor encuentro. Este tipo de enfoque está inspirado en el trabajo de un lingüista cognitivo americano que se llama George Lakoff. La tesis que establece Lakoff es que a medida que podamos conectar con los valores más profundos, podremos reducir ese potencial de fricción y podremos hacer que estos temas sean más universales y menos partidistas, menos polarizantes. Yo
Creo que la principal tesis de él, que me parece muy valiosa, es que las palabras no solamente sirven para describir la realidad, las palabras sirven para enmarcar la realidad y para dar una interpretación de esa realidad. Entonces, la forma como enmarquemos las problemáticas es fundamental. No es lo mismo decir luchar por la justicia climática intergeneracional o decir garantizar un clima seguro para el futuro de mi familia. Misma problemática, cambio de lenguaje, pero activan marcos emocionales y morales muy diferentes, ¿vale? Por eso el lenguaje es tan importante. Veamos los resultados en España de estos 30 ítems o estas 30 causas que pedimos que ordenaran por nivel de relevancia y nivel de importancia percibida. Seguramente algunos de vosotros ya os habéis adelantado y estáis viendo que las problemáticas formuladas en un lenguaje de consenso se perciben en general como más relevantes. No solamente que les gusten más o que se sientan más inclinados a ella, es que son causas a las que se le adjudica mayor importancia y mayor urgencia y mayor relevancia. Y esto es importante, porque no es solamente un tema de afiliación, es un tema de darle la importancia que tiene. Y estamos hablando de problemáticas complejas. Fijaros en los enunciados que están marcados con un amarillo más intenso. ¿De qué nos están hablando? Nos hablan de familias, de alimentación nutritiva, de comunidades, de empleos, de aire y agua limpia, de mi familia, de asegurar el empleo, de comunidades, de vivienda. Nos están hablando de esas preocupaciones cercanas a las personas, de esos problemas que están a la orden del día de las personas. No nos están hablando de términos más técnicos o más divisivos o más complejos. Y ahora vamos a ver el resultado, ¿no?, de la otra cara de la moneda. Veamos un ejemplo que además me parecía muy oportuno para este foro. En tercera posición tenemos el tema de la igualdad de género. Garantizar que todas las mujeres tengan la libertad de construir la carrera profesional que elijan. Esa es la formulación de consenso y obtiene un puntaje altísimo en el ranking, puesto número 3. Cuando la formulamos con el lenguaje más activista, ¿dónde creéis que cae? A ver, ¿a dónde? Cojo. 24, muy bien, exactamente, 24. ¿Cómo lo formulamos? Luchar para poner fin a las barreras estructurales que frenan a las mujeres en el ámbito laboral. Tela marinera. Pero es la misma causa en el fondo, enmarcada de una forma muy distinta, es cierto, un poco más extrema, pero es la misma problemática de fondo. Solamente cambia el lenguaje y ese cambio de lenguaje hace toda la diferencia. De la posición 3 a la posición 24. Ese es el poder de las palabras y ese es el poder del lenguaje. Podemos abordar una misma causa, pero la forma como hablemos de ella determinará que una causa sea percibida como más importante, más unificadora, más cercana a mis preocupaciones, o por el contrario, que se perciba como un problema, algo divisivo, algo distante, algo técnico, algo que no me interesa, ¿vale? Y es cierto, y te veo hacer gestos porque posiblemente el lenguaje es muy extremo, pero la causa de fondo es la misma. ¿Qué está pasando con la otra cara de la moneda? El enfoque activista genera un distanciamiento emocional frente a estas causas. De la misma forma, 11 de las 15 causas que estaban formuladas en un lenguaje más activista, todas caen en la segunda parte del ranking, a partir del número 16 al 30. Veamos las últimas, las que están al final. Luchar por la justicia climática intergeneracional, comprometerse con iniciativas de diversidad, equidad e inclusión en el lugar de trabajo, apoyar un enfoque justo de la inmigración que aporte competencias necesarias para nuestra economía. No son planteamientos especialmente polarizantes y, sin embargo, cuando los comparas con su contraparte, caen al final de ese ranking y de esa importancia. El tema de la inmigración es un tema especial porque, independientemente del enfoque que adoptemos, bien sea un lenguaje de consenso o un lenguaje más activista, siempre cae por abajo. Está en las posiciones 26 y 28. Es decir, que es una problemática que genera divisiones muy profundas. Y es algo que se repite en varios de los mercados donde hicimos este estudio,
Por tanto, los mensajes tienden a reducir la importancia percibida, refuerzan esa división, generan posturas contrarias, usan un lenguaje pesado, técnico, esos términos que hace unos años igual nos ayudaron a avanzar esta agenda en las empresas, en este momento se están convirtiendo en algo negativo que nos está frenando, ¿vale? Vamos al cuarto principio. Hug everyone in, abrazar a todo el mundo, conectar con distintos perfiles. Necesitamos un lenguaje capaz de ser transversal, capaz de conectar con distintas personas. Estos mensajes con un enfoque más de consenso son capaces de hacer ese corte, ¿vale? Independientemente de la edad, de género, independientemente de si se trata de personas de la España rural o personas que viven en los suburbios, de perfiles que compran o no compran el activismo de las marcas, independientemente de la afiliación política. Todos estos grupos, en España concretamente, le dan más importancia al enfoque de consenso y al lenguaje que utiliza estos valores. Incluso las generaciones más jóvenes, ¿no? Que nos imaginamos que, por ejemplo, los millennials o la generación Z favorece un tipo de lenguaje y de mensaje más activista y más directo. Pues no, también apoyan más el tipo de mensajes de consenso. Entonces, en un contexto de mayor polarización, usar un lenguaje realmente más humano, más inclusivo, que sea capaz de generar unión, no de fortalecernos, no de reforzar las divisiones, basados en convicciones y de puntos comunes en los que todos podemos creer, es la clave para entrar y para conectar con audiencias distintas y sobre todo para ampliar la conversación pública. Que esto no sea solamente un tema de la gente que trabaja en sostenibilidad, o solamente un tema de WAS. Este es un tema que nos afecta a todos. Estamos todos en el mismo barco. El cambio climático nos afecta a todos. ¿Cómo podemos llegar a distintos perfiles de una manera que sea relevante, cercana, que conecte de verdad? Y esto lo vemos en otros países. Este mismo patrón y estos mismos resultados se repiten en Singapur, o en Francia, o en Reino Unido, o en Estados Unidos, o en Australia. Todos apoyan un lenguaje más unificador, de consenso, apoyado en valores comunes. El lenguaje es universal y es esta la clave para entrar y conectar con más personas y amplificar el impacto de nuestras iniciativas. Y llegamos al último, perdón, antes de los arquetipos, unas claves. Entonces, ¿qué tenemos que evitar y qué tenemos que activar? Muy sencillo y lo hemos venido hablando, ¿no? Evitar ese lenguaje técnico, esas palabras que hasta ahora sí que nos ayudaban, pero que hoy en día hemos visto que ya han cumplido una función. Es el lenguaje corporativo de transición verde, ESG, Net Zero, DAY, justicia, luchar. Esto no nos ayuda a avanzar la agenda. Nos ayuda a hablar en un lenguaje humano, que inspire confianza, que hable de las cosas que le importan a las personas, hablar de familia, hablar de comunidad, hablar de pertenecer, de cuidado, de cercanía, de libertad, esos valores con los que todo el mundo conecta. Y nos vamos al último principio, sé tu propio arquetipo. No sé cuánta gente de aquí conoce los arquetipos o trabaja en comunicación. Sabemos que en sostenibilidad, como en ninguna otra área en comunicación, no hay una fórmula única, no hay una fórmula mágica, no hay un silver bullet. Hay que entender muy bien a la audiencia, hay que entender muy bien a la marca y los valores que definen esa marca, entender las convicciones que tenemos y a partir de ahí crear una vía de entrada. Los arquetipos nos dan un poco esta guía, ¿no? Para comunicar estas narrativas de impacto de una forma que sea auténtica y con capacidad para conectar con distintos públicos. Insisto, los arquetipos no son solo estilos de comunicación, los arquetipos son mucho más. Responden a una estrategia de posicionamiento en el mercado y responden a unos valores de la marca, a unas convicciones, a la imagen que queremos crear en el mercado. Va mucho más allá de simplemente definir un estilo de comunicación para una campaña. Es mucho más profundo y requiere consistencia en el tiempo. La elección de un arquetipo, de uno de estos 5 arquetipos, debe estar guiada pues, por estas convicciones y valores de marca y por las características del público al que vamos a ir. Y creo que por ahí sonó algo y creo que me estoy pasando de tiempo, o sea que vamos a ir rápido en esta parte con algunos ejemplos de cada uno de estos arquetipos.
El arquetipo, el oso de los valores, es bastante evidente, creo que es el que mejor recoge todo lo que hemos estado hablando. Es un lenguaje para todos, es el arquetipo de Coca-Cola, es el que une a las personas en torno a valores comunes, que va dirigido a diversos segmentos de población, un mensaje amplio, inclusivo, para todos, pensado para sumar, adecuado sobre todo para marcas masivas, marcas con audiencias amplias y diversas. Nos parecía muy interesante como ejemplo local Central Lechera Asturiana, no sé si conocéis la campaña Pongámonos de Acuerdo, que es para estos tiempos de polarización un ejemplo fantástico, o el Jardín de Todos. Ponen valor las familias, ponen valor estos recursos que son comunes y que tenemos que cuidar todos y sumar entre todos para que permanezcan así, como ese Jardín de Todos. El segundo oso, el oso local, muy arraigado en el territorio, en la comunidad, en la identidad compartida, adecuado para marcas que tienen un fuerte vínculo local, que tienen presencia, cadenas de suministro cercanas, cortas. Un ejemplo que lo ha hecho muy bien a lo largo del tiempo, Hijos de Rivera con Estrella de Galicia, apoyando siempre el territorio, la economía local, reforzando el tejido social, recuperando las verbenas populares, apoyando la agricultura local sostenible y la comunidad. Un ejemplo que encaja muy bien con este arquetipo. Luego pasamos a estos dos registros que son muy diferentes, mucho más aterrizados, más prácticos. El Business Bear se centra en lo que es material, lo que decíamos antes, es el ROI, es el crecimiento, es la creación de valor, el desempeño. Son las cosas que importan desde el punto de vista de negocio, adecuado para marcas B2B o para marcas corporativas que están hablando con inversionistas, con reguladores, etc. Acciona creo que es un ejemplo maravilloso de consistencia a lo largo del tiempo, cómo ha sabido traducir esa sostenibilidad en una fortaleza. Es el centro de su modelo de negocio, pero lo traduce en términos también de soluciones que generan resiliencia, inversión, innovación. Es darle un sentido a esa sostenibilidad. El oso de los beneficios es mucho más práctico, entra por lo que le importa al consumidor, ¿no? What's in it for me? ¿Qué me voy a ganar yo? ¿Cuál es el ahorro? ¿Cuál es la salud? ¿Cuál es la conveniencia que voy a ganar? Y traduce esa sostenibilidad y esas iniciativas en un lenguaje que puede entender en el día a día. Natulim, ejemplo clarísimo de una marca que hace uso de esto sin demasiados aspavientos. Y el último, pero no menos importante, el Advocate Bear, el oso modernista, para seguir un poco con lo que decía Gloria al comienzo, el oso más rebelde y más activista, implica un posicionamiento valiente, una defensa de sus convicciones en la categoría. Son las marcas que quieren liderar la evolución, que quieren hacer el cambio. Hablamos de marcas como Ecoalf, como Patagonia, como Eura, un excelente representante local de Cataluña. Una marca valiente que habla de food activism, que también reciben quejas, pero que saben manejarlas de una manera inteligente y siguen siendo muy fieles a sus convicciones. Antes de elegir ningún arquetipo hay que hacer el trabajo. Hay que entender la marca, hay que entender la problemática y hay que entender lo que queremos lograr en términos de posicionamiento. Os dejo con un anuncio final que va a dejar un poco la mesa lista para el debate que viene después. Es un anuncio de Campofrío, reciente, de Navidad de 2025, que pone el dedo en la llaga y lo hace desde un lenguaje unificador. Ay, perdón. ¿Sí? ¿Qué pasó? Ahora. Que en este país siempre ha habido disparidad de opiniones es algo que conozco bien. Pero ahora parece que cuanto más alejados estamos, mejor. Y es algo que se ha extendido como la pólvora. Quita esto. Vergüenza ajena, no lo soporto. Pues a mí me flipa. Y eso tiene un nombre. Buenos días. Venía a medirme la polarización, que me siento un poco como moderado. Pues tienes para rato. Es que la polarización está de moda, chicas. Literal. Yo hoy me he levantado tan polarizada que antes de desayunar he bloqueado a 3 primos del chat. Completa tu anillo de polarización. Pues me voy al bar a insultar un rato, que si no, no cumplo el objetivo.
Acabo de tener una pesadilla en la que estaba de acuerdo en todo con mi cuñado. ¿En inmigración también? En todo. Creemos que su hijo puede tener THP. ¿Hiperactivo? No, hiperpolarizado. No acepta las opiniones ajenas. No pensábamos que era otra cosa. ¡Qué fuerte! Nada como publicar un salseo polémico y dejar que el mundo arda. Su marido está fatal. Tiene falta de empatía, aislamiento, insensibilidad, soledad. ¿De verdad vale la pena? Está claro. Tienes alergia a la rosa. ¿Pero soy yo solo o hay muchos? Sí. Me ha salido la fruta. Con lo que a mí me gusta la fruta. Y así, lamentablemente para todos, llegamos a la Navidad más polarizada de nuestra historia. Abuela, posiciónate o cárcel. Es que no tengo una opinión clara de esto. ¿Qué dices, tía? Conrado es muchísimo mejor. ¿Qué dices? Es Jeremías. ¿Conrado es mejor? ¿Qué es Jeremías? Conrado. Jeremías. Algunos expertos consideran los niveles de polarización como una pandemia. Esto de estar polarizados es más contagioso de lo que parecía. ¿Y sabéis qué es lo peor? Que no nos deja disfrutar. Y aquí hemos sido siempre muy de disfrutar todos. ¿O no? Estoy de acuerdo. Y nosotros. Y yo. Y yo. Y yo también. Y nosotras. Y yo. Y nosotros. Y nosotras. Y nosotros. Claro que hay que plantarse ante lo inaceptable, pero sin olvidar lo más importante. Nos necesitamos como el comer. Bueno, maravilloso este anuncio. Mil gracias. La mesa está servida para el debate y viene Ana Fernández, que va a estar moderando la mesa. Miembro de UAS, asesora senior en estrategia, reputación y gestión de riesgos y crisis. Ana. Mil gracias a todos. Si queréis, os mandaremos el link para el estudio. Así que mil gracias. Sí. Me toca a mí en medio. ¿Vale? No te preocupes, no me va a dar tiempo, ¿no? Hola. ¿Sí? Bueno, bona tarda. Yo espero que no polaricemos mucho, ¿eh? Como mínimo que luego para cuando lleguemos al catering sigamos siendo amigos. Bueno, como ya todo el mundo ha dado agradecimientos, yo lo que quería es presentar a las personas que están conmigo en la mesa. En el fondo, al final, el think tank de narrativa, lo que sí que el pasado mes de octubre, cuando finalizó el evento que organizamos en Madrid, lo que sí que queríamos salir era de nuestra zona de confort. Y dejar solamente de debatir estos temas entre nosotros del sector de la sostenibilidad y de alguna manera salir a otros entornos. En este caso vamos a tener una charla con nuestros compañeros de los medios de comunicación o de personas que trabajan con los medios de comunicación y en octubre queremos tener también otra en Madrid de nuevo. Queremos tener una charla con nuestros compañeros de marketing, ¿no? Para también cómo lo ven ellos, ¿no? Cómo esto que nos ha explicado Fabiana se ve desde otros ángulos que no solo sean nuestros propios ángulos de sostenibilidad. Pues me acompaña Rosa Junquera, directora de sostenibilidad del Grupo Prisa, anteriormente responsable de comunicación y marketing en Santillana, y que tiene una visión interesante porque es la directora de sostenibilidad y al mismo tiempo trabaja con compañeros periodistas, ¿no? Entonces será interesante ver su punto de vista.
María Díaz, directora de Comunicación, Marca y Relaciones Institucionales de SADE, que está constantemente en contacto con gente joven que serán los líderes de las empresas y con empresas, por lo tanto también una visión muy interesante de cómo se ve el mundo de la sostenibilidad. Y Nagy Jorro, director del diario económico Crónica Global, especializado en información económica y empresarial. Y bueno, yo en el fondo al final me he apuntado aquí que lo que vamos a hacer es conocer a nuestro oso. O sea, nosotros vamos a conocer la opinión de nuestros compañeros de periodistas y de comunicación para ver si de alguna manera estamos polarizados o no. Entonces, Rosa, creo que es interesante empezar contigo porque Prisa es una empresa que tiene que comunicar su propia estrategia de sostenibilidad y al mismo tiempo tienes que lidiar o no con nuestros compañeros periodistas. Entonces, ¿tú crees que en este doble papel que tú tienes ves una fatiga del discurso sostenible? Bueno, buenas tardes a todos. Lo primero, gracias por la invitación de UAS y de ANCESIS que han organizado esto y es un placer venir desde Madrid también para poder acompañaros, así que muchas gracias a todos. A ver, yo lo que creo es que no hay una fatiga sobre la sostenibilidad en general, sino sobre determinados discursos de la sostenibilidad, que es lo que estamos hablando ahora. Es decir, acordaros que no hace tanto la sostenibilidad no existía en el discurso de las corporaciones, de las empresas, pero luego ha venido una ola en los últimos años en los que ha habido un exceso de comunicación relacionado con la sostenibilidad, un exceso de exposición, de narrativas, ¿no? Algunas bien construidas, otras menos construidas, y han sido unas narrativas que han venido forzadas por la presión regulatoria que hemos vivido en los últimos años las compañías, por todos los compromisos internacionales que se aprobaron pues, desde el 2015 con el Pacto Mundial de Naciones Unidas, con la Agenda 2030 y por la propia intención de las compañías de visibilizar su compromiso. Entonces, todos nos subimos al carro, ¿no? Todos nos subimos a esa ola de tenemos que comunicar, tenemos que armar narrativas en torno a esto. Pero muchas veces eran narrativas, y yo creo que ha sido uno de los errores de esta fatiga, que ahora incidiré más en los medios, pero primero dar un poquito de contexto, porque incidían mucho, eran muy generalistas. Eran narrativas donde, lógicamente, no estaban hablando del impacto, porque en ese momento, cada paso tiene su lógica, en ese momento las compañías tampoco podíamos hablar de impacto, porque estábamos poniendo en marcha nuestros gabinetes o nuestras direcciones de sostenibilidad, estábamos estableciendo las estrategias. Pero es verdad que abusar de ese lenguaje tan generalista y no bajar al terreno de cómo me impacta a mí, generó cansancio, generó fatiga y desde luego muchas veces una distorsión entre el mensaje principal, entre el titular y lo que las empresas estaban haciendo, ¿no? Lo que fue el greenwashing, lo que ha sido el greenwashing. Por tanto, esto ha generado cansancio en la ciudadanía, en los stakeholders, ¿vale? Incluso también porque hay cuestiones que tampoco son irrelevantes, y es que tú tienes un tema que es sostenibilidad, pero cuando hay otros temas sobre la mesa que son más candentes para la opinión pública, como puede ser ahora la seguridad o como puede ser el tema de la vivienda o el tema de la inmigración, parece que los temas de sostenibilidad se van quedando atrás. Entonces, es verdad que estamos viendo en estos momentos un cambio, y yo me pongo como directora de sostenibilidad, de que las compañías estamos apartando, ya hay menos espacio para los grandes mensajes y mucho más para, háblame de datos, háblame de cuáles son tus compromisos verificables y cuál es el impacto que estás generando. Y yo os voy a poner un ejemplo. Nosotros en el grupo Prisa tenemos una línea de actividad que es crear eventos, como puede ser este, para marcas. Las marcas nos contratan y organizamos eventos sobre movilidad, sobre moda, sobre alimentación. En los últimos 3-4 años no había evento que no se pusiera el apellido de sostenible. Es que parecía que solo el hecho de poner ese apellido ya hacía que lo fueras. Está pasándolo todo lo contrario, es decir, seguimos tocando esos temas desde el punto de vista tanto de los eventos como de la información, pero estamos yendo a un lenguaje más apalancado en conceptos de negocio, conceptos de qué es lo que le interesa a los consumidores y conceptos relacionados con el impacto y con la innovación, por tanto quitando lo que puede ser politización o polarización. Y nos pasa en la agenda informativa un poco lo mismo. Yo creo que coincides conmigo en que hace unos años se crearon muchos verticales en los propios medios de comunicación vinculados con los criterios ESG, con la sostenibilidad, secciones específicas.
a día de hoy, si hacemos un benchmark, quedan muy poquitos medios que bajo esa categoría ESG sigan etiquetando o clasificando la información. Ahora la información, tanto pues, la social, la ambiental, la que tiene que ver con la tecnología, está cada una en su sección correspondiente, ¿vale? Cuando hablo con nuestros compañeros de 5 días, que es también nuestro medio económico, lo que nos dicen es que las empresas, sobre todo en determinados momentos del año, cuando hacemos la formulación de cuentas, recibimos muchísimo, los medios recibimos los informes de sostenibilidad. Todas las empresas queremos, oye, vamos a ver si, oye, mira, te voy a hacer una nota explicativa de cuáles son mi performance de compañía. Entonces, los periodistas ahora tienen la difícil tarea, no están dejando de cubrir esa información, pero sí de un poco de separar el trigo de la paja y decir, bueno, de esta información que me están dando, ¿cuál es la que realmente es importante en cuanto a impacto y en cuanto a audiencia? El pensar muy bien en, si soy un medio económico y mi audiencia fundamentalmente es la prensa económica o las compañías, el mundo financiero, ¿cómo tengo que dar esta información para que sea relevante? Y si mi audiencia es generalista, ¿cómo tengo que hacerlo para que realmente sea interesante? Es decir, no veo una caída, sino que veo un cambio de narrativa y es verdad que la centralidad del concepto de sostenibilidad o ESG ha perdido peso. Es lo que... Ignasi, ¿tú lo percibes así? O sea, recibís muchísimas notas de prensa, muchos seguramente ruedas de prensa, desayunos de trabajo. ¿Ha cambiado la tipología de narrativa que utilizan las empresas para mandaros la información? Yo, bueno, en primer lugar, buenas tardes y muchas gracias a UAS por invitarnos, a Fundación La Caixa y Bayer también apoyando. Yo creo que es evidente que sí que ha cambiado. Podemos contabilizarlo numéricamente, pero yo creo que cualquiera que trabaje en el mundo de la comunicación verá que no es lo mismo que antes. Es decir, ha habido un cambio de acercamiento a los medios, a los participantes, trabajadores de medios por parte de las empresas, ¿no? No sé a qué es debido, es decir, espero poder sacar alguna clave hoy aquí, aprenderlo yo también, pero simplemente constato que está pasando y que hay que ser un poquito el campo de juego el que tenemos que jugar, ¿no? Dicho lo cual, las políticas de sostenibilidad corporativas, bajo mi punto de vista, y por lo que percibimos en el día a día, no han desaparecido, al contrario, siguen. Pasa que se comunican de forma diferente, como ha apuntado Rosa, ¿no? Yo os pondré un ejemplo porque creo que los periodistas lo que necesitamos es hacer la información comprensible. Mañana llega a Barcelona uno de los cruceros más grandes del mundo, Legend of the Seas, en el cual hemos hecho una cobertura con otros muchos medios, incluidos los compañeros de varios medios del Grupo Prisa. La naviera del Legend of the Seas, que es Royal Caribbean, comunica objetivos de sostenibilidad, pero lo hace de forma diferente. Dice, oye, antes quizá hacían lo que ha comentado Fabiana antes, decir, oye, nosotros somos los más verdes, tendremos tal y tal, y ahora no, ahora lo hacen de forma más humilde, decir, oye, vamos a intentarlo poco a poco, vamos a sumar con otros stakeholders. Sabemos que cruceros quizá no es la industria más limpia, no lo dicen así lógicamente, pero lo plantean de esta manera, ¿no? Son más humildes, son más realistas y creen que para el 50 pueden ser una industria limpia o mayormente limpia, por lo menos en emisiones, ¿no? Es decir, yo no sé qué sucede en las empresas, pero tengo sospechas y sé lo que recibimos nosotros en los news desk, en los newsrooms que tenemos nosotros, y es información o inputs referidos a la sostenibilidad de otra índole, es decir, mucho más centrados en lo que explicabais antes aquí, que es que esto me ayuda a mí a ser más sostenible a nivel financiero, es decir, me impacta en la cuenta de resultados, ¿no? Hace escasos días había aquí una presentación en Foment del Trabajo del Colegio de Doctores de Barcelona, es muy prestigiosa, y decían lo mismo, es decir, no hay progreso sin sostenibilidad, y lo decían desde el punto de vista corporativo de las empresas, ¿no? Es decir, ya no es cuán verdes somos, ¿no? Mirar tu consumidor, consumidora, qué verdes somos, sino la sostenibilidad como palanca de crecimiento económico, la sostenibilidad de la propia empresa, especialmente la empresa catalana, un poco donde tenemos nosotros más el foco puesto, para hacerla sostenible a largo plazo, ¿no? A todos los niveles, incluido por supuesto el medioambiental. Eso es un poquito lo que percibimos un poquito a pie de reacción, ¿no? María, tú estás en una escuela de negocios de referencia.
tenéis muchísima gente joven a vuestro cargo. ¿Vosotros tenéis la sensación de que los jóvenes están... ¿qué relación tienen con la sostenibilidad y si verdaderamente, como estamos hablando aquí, digamos que la narrativa que están utilizando es diferente de la que veníamos utilizando antes? Bueno, como hemos visto, es muy difícil generalizar, ¿no?, en la gente joven, pero yo diría que no son ni tan activistas puros como creemos, ni tan consumidores indiferentes como a veces se le pintan, ¿no? Y también lo indicaba un poco Fabiana, hay que mirar en la actitud de los jóvenes hacia la sostenibilidad. Yo diferenciaría dos planos. Uno es el plano de la exigencia que tienen hacia las empresas y el plano de su comportamiento cotidiano, ¿no? Los jóvenes son muy exigentes con las empresas, nos ven a las instituciones como el motor de cambio de la sociedad y del planeta, y entonces exigen pues que nos posicionemos y que tengamos y que tomemos decisiones en base a ese posicionamiento. ¿Qué pasa? Que las empresas hemos tomado ese posicionamiento cuando empezamos a hablar de sostenibilidad de una manera aspiracional, lo decías tú bien antes, es que no había nada, o hacíamos una narrativa aspiracional o no contábamos nada, ¿no? Ahora ha ido evolucionando y hay cosas que contar, y ahora es cuando nos piden, oye, vale, pues ahora sé realista, ya me has ilusionado, ya me has conquistado, ¿no? Pues eso es como cuando tienes una pareja, ¿no? Primero te emociona y luego ya empiezas a ver los fallos y aceptarlos y entenderlos. Pues es exactamente lo mismo. Los jóvenes siguen siendo muy exigentes con las empresas, no, cada vez respetan menos las contradicciones y ya sí que dicen, oye, ahora yo quiero un lenguaje real de lo que te cuesta, de lo que a lo mejor tienes que recalificar o priorizar, ¿vale? Y luego, por otro lado, está el plano de su comportamiento cotidiano. O sea, los jóvenes son idealistas, pero también son tremendamente pragmáticos. Nosotros lo vemos, tengo a Seila aquí que está conmigo en ESADE y lo vemos continuamente, ¿no? Entonces son muy pragmáticos y tienen esa fricción entre su comportamiento y su ideal. Pues el precio, a la hora de comprar, el precio está muy condicionado, por mucho que sepan que ese producto a lo mejor no es el que responde a sus ideales de sostenibilidad, pero bueno, es el que les marca su bolsillo. Y luego también hay otra parte de cultura, o sea, viajan muchísimo y el ocio juega un papel muy importante en sus vidas y alejado de la cotidianidad. Entonces, bueno, sabiendo esos dos valores, nosotros desde ESADE lo que intentamos hacer con los jóvenes es, bueno, crear en ellos esa conciencia y esa sensibilidad hacia lo sostenible en su día a día y en su comportamiento diario, pero una cosa muy importante y de la que somos responsables las escuelas de negocio e intentamos hacerlos es empezar a formarles como futuros líderes, porque esos jóvenes de hoy en día, que su decisión puede ser entre si compro, o sea, comportamientos de cotidianos, en poco van a ser los futuros empresarios y tienen que empezar a saber utilizar la sostenibilidad como una herramienta de gestión, una herramienta que da competitividad a la empresa, que da licencia para operar, y esa es la labor de las escuelas de negocio. Más que generar esa sensibilidad y preocupación por la sostenibilidad en su día a día, que eso ya lo hace muchas compañías, las escuelas de negocio, yo creo que nuestro papel es enseñar a los jóvenes a utilizar la sostenibilidad como una herramienta de gestión competitiva más en el mundo de la empresa. Muchas gracias. Ignasi, lenguaje real. Entonces, venga, danos unos, así como para poder tomar notas. ¿Qué palabras son una bandera roja para un periodista y que de alguna manera facilita que le echéis un vistazo a un informe o a una nota de prensa en temas de sostenibilidad, claro? Buenísima pregunta. Una previa, si me permites, no me escapo, simplemente una previa, ¿no? La pregunta se la haces a un medio de comunicación que está en una industria de medios de comunicación que está cambiando en estos momentos. Es decir, con el auge algorítmico, por decirlo así, los medios nos hemos tenido que de alguna manera, pues, que resignificar y reestructurar internamente y apuntar unos focos. ¿Qué hemos hecho nosotros? Que puede no ser lo bueno, o sea, es nuestra apuesta, pero podemos equivocarnos, lógicamente. Hemos entrado a competir, yo creo que todos los medios también os veo,
en las redes sociales. Es decir, nosotros hemos entrado a competir con los influenciadores de redes sociales que están haciendo vídeos en la calle subtitulados. Porque creemos que podemos hacerlo, tenemos equipos hechos y no los hemos creado. Hemos llamado a gente, hemos llamado a Zetas que han venido con un talento espectacular, que han venido a hacer contenido solo de redes sociales. En paralelo hemos mantenido, y es muy evidente en la reacción de nuestros partners en Madrid, El Español, unos desk informativos de los temas más hard, ¿no? Es decir, justicia, política, empresa, etcétera, etcétera, pero más reducidos, es decir, de más reducidos y más valor, y de generar más valor, y los hemos encriptado. Hemos dicho que la información tiene un valor y tiene que ser de pago, ¿no? Esta es nuestra apuesta, no quiere decir que sea la buena, es la que hemos apostado hasta ahora para pues sobre este tsunami algorítmico / inteligencia artificial, ¿no? Creemos o sospechamos o intentamos y trabajamos para ello que las IAs, cualquiera, todas las que podemos utilizar cualquiera de los y las que estamos aquí, van a anclarse al final en el contenido de valor que hagamos los medios de comunicación y no en los Reddits de turno y otros foros o otros foros españoles que todos y todas conoceréis, ¿no? Entonces, esto es un poco el cuadro. Entonces, tú me disparas la pregunta, ¿qué lenguaje? ¿No? Pues yo te digo que dependerá del público al que queramos llegar. Yo sospecho que en nuestro newsroom, si hacemos contenido duro, contenido encriptado de valor para nuestro target, que es, entendemos, el catalán o catalana, directivo o directiva de empresa que nos lee, pues imagino que intentaremos vincularlo mucho con su cuenta de resultados / bolsillo, ¿no? Diremos, haremos mucho caso a las notas de prensa que digan, ostras, esto es diferencial para tu sostenibilidad como empresa, esto te desmarca de la competencia, te aporta un valor, bueno, te aporta un edge que el resto de la competencia no tiene, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que una compañía alemana establecida en Cataluña, bueno, toda España de hecho, pero sobre todo con mucho foco en Cataluña, informe de que ha pegado parte de las torres de la Sagrada Familia con Loctite, eso, y además un Loctite sostenible, esto yo creo que le da un foco, le da un poder de atracción a los medios increíble, ¿no? Por otro lado, si me hablas de la otra alma que estamos creando en los medios, que son las redes sociales, y que intentamos que sean tan creíbles como el contenido hard, porque nuestro valor, como sabéis, o nuestro pilar fundamental es la credibilidad, que es muy fácil de perder, muy difícil de ganar, pero muy fácil de perder, como comentamos con las compañeras antes. El lenguaje, yo creo que tiene que ser el que hemos comentado, que comentaba María antes, tiene que ser un lenguaje muy directo, que interpele mucho, no emocional, no tiene por qué ser emocional, pero tiene que ser directo y entendible. ¿Por qué? Porque hemos detectado que parte de la generación Z, por el motivo que sea, tienen cierta renuencia a la lectura sostenida o a estar atentos mucho rato a una sola actividad. Entonces, tenemos que librar la pelea por su atención desde una posición proactiva, rigurosa, pero inteligente. Es decir, no podemos entrar a competir con TikToks de dudoso origen, sino si somos más papistas que el Papa y queremos hablar como la RAE, ¿no? Entonces, intentamos de alguna manera aterrizarlo en redes con nuestra manera de hacerlo. Repito, no tiene por qué ser la correcta. Entonces, la respuesta a tu pregunta depende del público al que queramos llegar, depende el output que queramos enviar al mercado. En un caso intentaremos que apele, repito, a cuenta de resultados / diferencial, y en el otro creeremos o apostaremos porque sea un lenguaje más directo, un lenguaje que apele, un lenguaje que interpele, un lenguaje que crea, antes lo comentaba con las compañeras, comunidad, unidad. Supongo que todos habéis escuchado esta magnífica comunicación que ha hecho una vecina de Calonja estos días durante el incendio de las Gavarras. Decía, oiga, algo tiene que cambiar aquí, se está quemando el monte, nosotros lo hemos cuidado durante décadas, cuando no siglos, hagamos algo, decía ella, con lágrimas en los ojos, ¿no? Pues muestra el lenguaje muy de redes sociales, en este caso emocional, entiendo, por lo grave de la situación, pero con un anclaje factual, es decir, algo tiene que cambiar para que no haya incendios como el de las Gavarras. Tiene usted toda la razón, ¿no? Y eso un poco sería...
María, tú estás en un departamento de comunicación. Y soy periodista. Y tú eres periodista, yo también. Pues estamos aquí entonces. Sí, sí. Yo también. Y Julia también. Tú de alguna manera, de un momento a otro, ves que sí que hay un cambio en una manera de explicar las cosas que hacéis, de poneros en contacto con los medios, del lenguaje que estáis utilizando, un poco en línea a lo que decía Fabiana. Sí. ¿Veis este cambio de palabras que utilizáis? Totalmente, totalmente. El lenguaje comenzó, lo he dicho un poco antes, el lenguaje de la sostenibilidad cuando empezó era o muy aspiracional o muy técnico. Entonces teníamos esos dos fragmentos y nos faltaba la parte más del medio. Entonces ahora el lenguaje está evolucionando a un lenguaje más riguroso, más realidad, que yo creo que también puede emocionar. O sea, yo no renuncio a que un relato no emocione, porque incorpore rigor, datos, porque al final el relato riguroso para mí es aquel que incorpora los datos, las decisiones y el impacto, ¿no? Es lo que creo que está buscando la gente en sostenibilidad. Y yo creo que sí que tiene que emocionar. Cuando nos has puesto lo del consenso y el activismo, yo como periodista me fijaba mucho en las palabras y yo, fíjate, creo que las frases que son de consenso también eran frases mucho más concretas, o sea, hablaban de hechos concretos, y yo creo que eso es lo que la gente está pidiendo más que el consenso. O sea, quieren realidades, buscan la materialidad, o sea, algo que me importa a mí y a mi stakeholder, la trazabilidad, o sea, cuando tú dices que esta iniciativa mejora la inclusión social o mejora el medio ambiente, dímelo en qué. O sea, no, dime cómo, y en algo que aparte esté cerquita de mí, porque el siguiente punto es la proximidad, o sea, quieren tener esos datos, ¿no? Y yo creo que por eso a lo mejor tenían más puntuación, porque hablaban de algo concreto, que es lo que yo creo que nos está pidiendo ahora la calle y la sociedad. Y luego, lo decías tú antes, Rosa, a mí me parece súper buena noticia que ya no se hable de sostenibilidad. Me parece fenomenal porque la sostenibilidad está metida o sea, que no haya una sección de sostenibilidad. Me parece que vamos a conseguir que la sostenibilidad se meta en negocio, en internacional, en sociedad. O sea, es que al final es eso, o sea, la sostenibilidad está impregnada en toda la compañía. Entonces, yo creo que al final, o sea, el de relación con inversores está hablando de sostenibilidad porque es la licencia para actuar, porque tiene un riesgo si no lo cumple. El de personas también sabe que tiene que cumplir con una serie de condicionantes para atraer talento, tiene que respetar una serie de equidad. Entonces, bueno, a mí incluso me parece que es muy pronto, o sea, que efectivamente hay que seguir hablando de sostenibilidad, pero yo lo veo con optimismo. Mira, como el foro que me has dicho tú que habías montado. O sea, yo lo veo como, oye, pues es que será una buena noticia, porque si lo que queremos es que la gente entienda que la sostenibilidad está impregnada en todo, pues a lo mejor hay que hacerle una sección concreta, porque va a estar en todas. Bueno, tendremos que ir buscando trabajo, pero es verdad que lo que se suele decir es que el futuro es que haya menos departamentos o direcciones de sostenibilidad y más direcciones de todo lo demás tomando decisiones sostenibles. Eso sería un poco la integración total de la sostenibilidad, como bien decías, ¿no? Sí. ¿Y tus conversaciones con tus compañeros periodistas, qué tal son? ¿Se pueden explicar? Bueno, se pueden explicar perfectamente, claro que sí, se pueden explicar. Mira, yo, bueno, siempre es la lucha entre sácame esto y espérate que mire bien lo que quieres publicar o lo que quieres comunicar para saber si esto merece ser contado, ¿no? Porque no es tanto el volumen como si merece ser contado. Pero fíjate, yo cuando hablo con mis compañeros periodistas, y no porque mis compañeros tengan mucho que aprender, porque yo con el orgullo de la camiseta, pues hombre, un diario como El País o la cadena SER, pues son medios súper rigurosos, que además tienen una línea editorial progresista y por tanto todos los temas de sostenibilidad, tanto ambientales como sociales, están bien cubiertos, ¿no? Pero yo en general a la profesión y a los medios lo que sí les pediría es dos o tres cuestiones que quería plantear aquí. Mira, una es que los fenómenos de la sostenibilidad o los grandes retos y desafíos que tenemos por delante como sociedad fueran vistos por el periodismo de una manera mucho más integral y mucho más 360. Porque la sensación que tenemos
a veces es que los problemas, los desafíos se cuentan desde un lugar. Y todo está interconectado. O sea, cuando hablamos de crisis climática, la crisis climática no es un tema ambiental, es que es un tema geopolítico, económico, social. Cuando hablamos de educación, pues lo mismo, es sociedad, social, ¿no? Puede hablar de competitividad, puede hablar de oportunidades, puede hablar de crecimiento de las empresas, de crecimiento de un país, y lo mismo con el tema de la gobernanza. Por tanto, yo pediría a los periodistas que además es que forma parte del intrínseco de la profesión, ¿no? De lo que es un periodista, que una los hilos, que una los puntos para dar una visión mucho más integrada de lo que es los desafíos que tenemos por delante. Y de esa manera despertará también mucho más interés de la ciudadanía. Yo pongo el ejemplo de un proyecto que nosotros hacemos en el país, que a mí me parece, es que soy súper fan, que es Planeta Futuro. Planeta Futuro no es una sección específica, es una ventana que habla del sur global y habla de las grandes transformaciones que no caben en ninguna sección. Porque desde economía te centras en esto, desde medio ambiente te centras en lo otro. Necesitamos una visión completa de qué está pasando en el mundo y cómo se interrelacionan todos esos puntos, ¿no? Segundo, rigor. No porque los medios no tengan rigor, pero sí es verdad que vivimos en un momento de tantísimo ruido y tan polarizante que depende a quién preguntes, unos te dirán es que vamos muy lentos y otros te dirán que esto de la sostenibilidad es una impostura, que es una moda, o ya ni te cuento los negacionistas puros y duros. Por tanto, la función del periodismo adquiere mucha relevancia en el sentido de que son los que buscan la fuente, cotejan, contrastan, ven si esto es una declaración real con impacto o se deja solamente en titulares. Entonces yo creo que eso me parece fundamental, el buscar ese rigor, porque insisto, cuando hablábamos antes de la confianza no se gana porque una compañía diga que hace las cosas bien, sino porque hay alguien independiente, que puede ser un medio de comunicación, que lo que hace es analizar la información, la reta y te la explica. Y luego hay otro tercer aspecto que me parece fundamental, que son las paradojas de la sostenibilidad. Y también hay que contárselas bien a la gente. Y es, la sostenibilidad no es una decisión entre el bien y el mal. Estamos continuamente con un equilibrio entre cuestiones que son a veces contradictorias. Es decir, queremos la transición energética, pero queremos no perder competitividad de las empresas. Queremos apoyar el medio ambiente, pero no queremos que eso suponga un deterioro para el trabajo, para el mundo del trabajo. Queremos incorporar la tecnología y la inteligencia artificial sin dejar a nadie atrás y sin tener en cuenta o teniendo en cuenta que la IA tiene unos efectos en el empleo o en el medio ambiente, porque es súper consumidor tanto de energía como de agua, ¿no? Es decir, esas contradicciones que tiene también la sostenibilidad hay que contarlas a la gente. Y luego ya para terminar, algo que has dicho tú que me gusta muchísimo. Yo creo que las narrativas que de verdad tocan el interés de las audiencias son las que suman datos, negocio, cómo esos datos afectan a mi empresa, afecta a un sector, a la economía de un país y el impacto en la gente. Y si no hablas del impacto en las personas, cómo me afecta a mí como ciudadano, no vas a enganchar. Y tiene que tener esos tres conceptos para hacer un buen periodismo que realmente haga que la sostenibilidad siga viva, porque los temas que toca la sostenibilidad siguen igualmente vivos. Totalmente de acuerdo. Yo cuando tengo conversaciones en temas de sostenibilidad, Ignasi, en el fondo al final pienso que es una gestión de riesgos corporativos. Entonces me sorprende desde una perspectiva de empresa que haya gente que todavía pueda estar negando circunstancias, sobre todo porque tiene que tomar decisiones de alguna manera a largo plazo para que su empresa siga siendo sostenible desde la perspectiva más económica pura, ¿no? Entonces, tú, Ignasi, que seguramente también hablas con muchas empresas, ¿te encuentras todavía empresas que estén en la situación de negar o que solo vean la sostenibilidad como un tema puramente normativo? Yo creo que afortunadamente cada vez menos. Es decir, yo creo que las empresas, al menos con las que hablamos nosotros, que mayormente es empresa catalana, tienen la sostenibilidad incorporada en su ADN o saben de lo que habla y tienen programas activos para trabajarla. Sí que es verdad que quizá no han dado con la tecla adecuada, ¿no?
os pongo un ejemplo. Tenemos en Barcelona los astilleros de refit, perdón por la insistencia en la industria náutica, de yates, que no es la industria más limpia a priori, así a vuelo de pluma, ¿no? Que es MB92, ¿no? Que es probablemente la mejor del mundo o de las mejores del mundo, creador de... Cuando las administraciones os hablan de la reindustrialización de Cataluña, MB92 es un paradigma de eso, ¿no? De cómo industrializar el puerto. Bueno, ellos tienen programas de sostenibilidad potentísimos, reutilizaciones de aceite, de combustible, transitan, no de cara a mañana, pero lo lograrán yo creo en un futuro, para ser mucho más sostenibles de lo que son, ¿no? Y ellos lo que nos cuentan, lo que nos han contado es, vale, sí, nosotros la apostamos, pero nos quita competitividad con el resto del mercado, porque no todo el mercado lo hace. Entonces tenéis que entender que haya una huella negativa, ¿no? Que haya tal, pero nosotros, como somos convencidos, lo haremos, ¿no? Es decir, yo creo que sí que hay en el ADN de las empresas la voluntad de transitar hacia modelos más sostenibles, pero punto número uno, lo que decía Rosa, ¿no? Hay unas batallas culturales formuladas por medio de ruido que lo desdibujan todo. Es decir, cómo lo navego, no lo sé, quizá mejor no me mojo, lo que hablábamos antes del silencio, ¿no? Quizá mejor no entro por ahí o no lo comunico mucho, o esto ahora mismo no toca, ya lo haremos en 5 o 10 años, el próximo plan estratégico. Eso por un lado. Y dos, los vaivenes, ¿no? Es un 26, que seguramente muchas de las que estáis aquí sabéis mucho mejor que yo, que es un 26 de agarrarse un poquito todos por la tensión geopolítica que ha habido. Entonces, no es año de grandes inversiones, en ese sentido, en ningún campo, tampoco imagino el de la sostenibilidad, a tenor de lo que dicen directivos y directivas de muchas empresas, ¿no? Es decir, con esta, yo creo que estos son dos stoppers que hay, ¿no? En relación a la sostenibilidad, pero frente a ello creo que la tendencia de fondo, afortunadamente, es de estar concienciados a nivel de consejos, bajo mi punto de vista. Pues mira, Rosa, yo quería hablar contigo ahora, de hecho, ya que has dicho de consejos, también de inversores, ¿no? Porque, claro, es muy importante que también los inversores sean conscientes de que al final ellos tienen un elemento muy importante en sus manos, que es el capital, que las empresas lo necesitan para seguir funcionando y para seguir creciendo. Y tú ves, vosotros que tenéis relación con inversores, ¿tú ves también un cambio por parte de los inversores en ese sentido? Bueno, yo creo que, a ver, el mundo de la inversión, el cambio que ha habido es que fundamentalmente para los inversores esto de la sostenibilidad o de los criterios ESG ya no es una cuestión reputacional o de valores. Lo que quiere un inversor es básicamente saber gestionar riesgos, o sea, cómo la empresa gestiona riesgos, cómo puede de ahí aprovechar y detectar oportunidades y dar una propuesta de valor, cómo esa empresa puede generar valor, ¿no? Entonces, lo que le importa fundamentalmente es dónde ponen sus dineros o dónde quieren poner sus dineros o analizar el mercado, pues saber cómo una empresa va a responder a los riesgos que tiene por delante, sean económicos, reputacionales, tecnológicos, ambientales o lo que sea, porque en función de cómo la empresa reaccione, te da señales de que va a poder generarte valor a largo plazo o no, ¿no? Cuando hablamos de riesgos, por ejemplo, riesgos climáticos, pues los inversores lo que prestan atención es cómo una empresa o cómo un sector se va a ver afectado por una normativa nueva en materia ambiental o cómo se puede una compañía verse también afectado por un cambio, por un evento climático extremo, o cómo van a evolucionar los costes energéticos, o si una empresa determinada, pues, qué sé yo, pues su modelo de negocio se va a poder adaptar a una economía baja en carbono, ¿no? Entonces, miran esas cosas y lo mismo analizan los riesgos sociales. Oye, esta empresa cómo cuida a su gente, cómo contrata, cómo fideliza, cómo le da formación a sus empleados en habilidades estratégicas para la compañía, porque eso tiene que ver con la productividad y con el crecimiento que tenga la empresa o con la conflictividad laboral, ¿no? Entonces yo creo que al final el mundo inversor se hace una pregunta que es muy sencilla. Al final es, ¿cómo esta compañía me va a poder seguir o me va a poder dar valor sostenible en 5, 10, 15 años? Y para eso no solamente mira la parte financiera, sino que va a mirar cómo gestiona los riesgos y qué oportunidades futuras tiene esa compañía. Básicamente es como yo lo veo. Y bueno, ya como iremos acabando porque nos gustaría tener un turno de preguntas,
En esa línea, claro, entiendo que vosotros tendréis mucha relación incluso con chavales que no han acabado la carrera y que están ya pensando en sus empresas, en sus startups. ¿Tú crees que ese concepto de la sostenibilidad vinculado a la gestión del riesgo y todo eso, ellos cuando están montando estas empresas, ¿tú crees que lo ven desde esa perspectiva? Yo te aseguro que todos los alumnos que pasan por ESADE, sí. Ahí lo dejo. No, sí, porque es verdad que la casa a nivel académico y de pedagogía y metodología implantó esos criterios de sostenibilidad unidos, coste capital, competitividad, resiliencia, los marcabas tú muy bien antes, innovación, eso vehicula con la sostenibilidad y eso todos los alumnos de ESADE lo saben. Bueno, os voy a pedir un titular para acabar, ¿vale? Una recomendación concreta, porque aquí somos todos del mundo de la sostenibilidad y nos gusta coger apuntes y ser capaces de lidiar en este entorno, ¿no? Entonces, antes de pasar la palabra al público por si tienen preguntas o cosas que quieren comentar con vosotros, ¿cuál sería el titular de alguna manera de una jornada como esta después de haber compartido con nosotros toda esta tarde? No, empezar vosotros, que tengo que pensar. Yo te diría que, mira, sostenibilidad tiene que dejar de ser un claim de marca y convertirse más en un tema de gestión y competitividad. Y ahí los DIRCON, yo también represento a la Junta Directiva de la Asociación de Directivos de Comunicación, tenemos un reto. ¿El reto es de convencer al resto del comité de dirección? No, el reto es de empezar nosotros mismos el relato por el negocio y no por la causa. O sea, claro, a un director de marca y comunicación le dejas aspiracional, es lo que más le puede gustar, pero no. El reto es nuestro. Yo creo que el CEX, el comité ejecutivo, estará encantado, porque es el lenguaje que sabe usar. Muy bien. Pues yo es que voy un poco en la misma línea, pero no es un titular. Es que si no puedo hacer un titular me resulta muy difícil. Tengo muy desengrasada la función periodística, como estáis viendo. No, pues mira, fíjate, yo lo que creo es que si la sostenibilidad se sigue contando desde un lugar que es únicamente el lugar del compromiso y de los valores, muy a mi pesar, perderá relevancia. O sea, el lugar desde el que tiene que contar la sostenibilidad tiene que ser ese que estás diciendo tú. Tiene que ser el de la gestión de riesgos, el de ver oportunidades de crecimiento, el de que impacten el negocio, pero también me quedo con algo que has dicho tú y es el del lenguaje de consenso, ¿no? En el lenguaje de consenso. Entonces, creo que hay ahí como una suma, ¿no? Entre tiene que posicionarse en este lugar, pero también el lenguaje también puede ayudar mucho a posicionarlo de nuevo donde... Bueno, al final el lenguaje crea ideas, ¿no? Crea imágenes en la cabeza y a partir de ahí se pueden convertir... Es que permíteme, es que por eso decía si seguimos hablando desde ese compromiso y de esos valores, es que los valores y el compromiso tocan las emociones y tocan los sentimientos y ese es el caldo de cultivo de las ideologías y cuando nos ponemos en esa posición únicamente de los valores es cuando para unos esos valores pueden ser buenos y para otros esos valores pueden ser malos. Entonces, si tu mensaje únicamente está posicionado ahí, te has muerto, te tienes que posicionar en otro lugar que despierte consensos. Un titular híbrido, que es aquellos que hacemos los periodistas cuando no sabemos cómo titular, que es el siguiente. Sostenibilidad, sí, central, pero sostenibilidad humilde. Como nos decía hasta hace poco un concesionario de agua, da igual cual sea, nosotros hemos hecho los deberes contra la sequía, pero sin la parte pública no haremos nada. Es decir, tratemos a la gente, como decíamos antes, de personas adultas, expliquemos las contradicciones, oye, no pasa nada, vamos a hacerlo todo lo mejor que sepamos, pero no tendremos el silver bullet que comentábamos antes, ¿no? Eso por un lado, y por el otro, periodismo como partners, ¿no? Como nos enseñó el diario El País, como nos enseñaron tantos, vamos a fiscalizar vuestra sostenibilidad, vamos a hacerlo, y no por ello somos el enemigo, podemos ser partners,
podemos ayudarnos, podemos retroalimentarnos, pero vamos a fiscalizar, que es nuestra labor, y tenéis que estar abiertos a que se fiscalice y esté abierta la conversación pública, ¿no? No por ello seamos enemigos, al contrario, lo que estamos intentando es alimentar con datos rigurosos y factuales el debate público. Muy bien. Pues no sé si el público tiene preguntas, quiere aportar cosas. Muy bien. Pues mira, lo que he podido decir y lo que he podido intervenir, que no me parece menor, es en que desde mi área el año pasado se aprobó en Consejo de Administración la política de publicidad responsable. Y ahí marca justamente cuáles son las líneas rojas de qué tipo de anuncios o qué tipo de marcas que no compartan nuestros valores, nuestra estrategia, pues no van a poder trabajar con nosotros. Y por tanto ahí haces una... Eso, sí, importante. Sí, luego también te digo que a veces pasan cosas que, bueno, que alguna vez, que otra vez, ¿no? Que de pronto te levantas y dices, ves una publicidad y dices, ¿pero qué hace esta marca patrocinando la entrega de los premios SAS del deporte? Si esto es lo menos deporte del... Y coges el teléfono y hablas con tal, oye, que esto no vuelva a pasar. Yo entiendo que el tema de los ingresos es crítico para todos, para un medio de comunicación, por supuesto, pero esas líneas rojas no se pueden pasar. Tenemos que ser coherentes. Bueno, es un poco lo de datos, proximidad y trazabilidad. O sea, no puedes lanzar los datos así porque volvemos al lenguaje técnico del inicio de la sostenibilidad. Pero sí hay que ser capaz de adaptar esos datos a la proximidad de tu audiencia. Él lo decía antes, o sea, que hay muchas audiencias diferentes. Pues hay que hacer un ejercicio de segmentación y explicar esos datos bajados a la proximidad. Pero yo, fíjate, yo creo que quedando los datos y la proximidad, tendremos la garantía de poder luego reasignar y definir, o sea, echar marcha atrás, porque al final todos teníamos unas estrategias de sostenibilidad que las empresas las están cuestionando, pero no porque la sostenibilidad deje de ser importante, sino porque es que tenemos un contexto geopolítico que ha destrozado muchos planes estratégicos. Entonces, claro, en ese plan estratégico, igual que impacta en un plan de expansión, por inventármelo, en un plan de expansión internacional, ¿cómo no va a impactar en tus objetivos de sostenibilidad? Porque también tiene una cierta inversión. Entonces, claro, cuando los basas en esos datos y no en valores, tienes la licencia para decir, oye, ante este contexto tengo que volver a redefinir, recalificar, priorizar, porque no puedo hacerlo. Y lo haces legítimamente
y no pierdes la confianza porque no lo has basado en valores, lo has basado en datos y un lenguaje de negocio. También te digo que hemos pasado unos años en los que hablábamos de unos tecnicismos que no le importaban a nadie. Es decir, hemos dedicado páginas y páginas a hablar de doble materialidad, de materialidad financiera, de CSRD, de taxonomía. A ver, señores, salvo la prensa especialmente, o sea, la económica, que bueno, todavía, porque está muy, el tema regulatorio pues lo sigue mucho y tal y cual, pero que, como dices tú, infumable ni para los que estamos llevando sostenibilidad dentro de las compañías. Entonces, es que no podemos ir al dato desnudo, el dato contextual, o sea, el dato de contexto, el dato que te ayuda a decir lo que comentaba antes, cómo afecta a mi negocio y cómo afecta a las personas. Si no llegamos a conectar cómo me afecta a mí como ciudadano, no sirve de nada el dato. Entonces tenemos que, y ese es un ejercicio de una exigencia para el periodista enorme, porque es este volumen de datos, cómo le saco sustancia y chicha para que a mis audiencias le interese, ¿no? Eso es una labor ingente. Bueno, es el ejercicio que no os vais a quedar sin trabajo porque es el ejercicio que tienen que hacer los directores de sostenibilidad. Acompañados de los directores de comunicación. Total. Y luego una cosa, las empresas, o sea, a mí no me vale que yo haga el informe de sostenibilidad y llame mañana a este compañero, a Inés, y le diga, oye, sácame algo. O sea, las empresas tienen que saber. Es la primera que sabes de todo el volumen de información que sacas, de chicha, de, oye, pues mira, yo soy potente en recursos humanos, yo soy potente porque mi estrategia de descarbonización va como un tiro, tal. Pon el foco en algo y ese algo es el que tú quieres que salga, que tenga esa vía de comunicación. No todo, porque cada compañía sabemos dónde podemos brillar, ¿no? Entonces ya creo que hay un ejercicio importante de los medios y luego de las compañías de saber aquello de lo que quiero sacar pecho y no puede ser de todo, es imposible. Mi titular. Yo tengo también. Estoy de acuerdo con el dato, es importante, pero nosotros, que somos una empresa que vendemos como momentos de celebración, cuando hablamos de sostenibilidad también creo que es importante la emoción, ¿no? El explicar de dónde venimos, la tradición. Por ejemplo, nosotros estamos enfrente del tren porque hubo una apuesta por el tren, tenemos imágenes de carros cargándose con barricas. Cuando esto le explicas a la gente la historia, el cuento, a lo mejor no van datos, pero les estás explicando un relato, que eso yo creo que la gente también se engancha, ¿no? Porque yo creo que es importante. Y luego también tener claro, las empresas al menos, que no puedes gustarle a todo el mundo. Es decir, al final tú tienes una apuesta, ¿no? Tú tienes una estrategia y unos valores, y al final tú no puedes pretender gustarle a toda la audiencia, porque entonces yo creo que hay el riesgo de ser tímido, ¿no? No sé qué opináis, ¿no? No te posicionas, porque es que cuidado, si digo esto, a este le sienta mal y tal, y me da un poco de miedo quizá la tibieza que podemos acabar comunicando, no sé qué pensáis. Quita autenticidad. Sí. Es que yo lo decía antes, el relato riguroso tiene que emocionar igualmente. O sea, yo no renuncio a generar emoción dando realidades. Y luego pues, cada entidad tiene un alma y son sus arquetipos, también la forma en la que y no lo puedes perder. Yo creo que no vamos a llegar a eso, porque yo creo que las entidades tenemos muy claro que el alma de la marca es lo que nos diferencia. Y no creo. Sí, ahí había. Quería comentar que al hilo de lo que se ha recogiendo, ¿no? Los comentarios que se han hecho antes, bueno, me presento a Alicia Ramírez del Grupo Iberostar y hablamos, ¿no? Al final de esta dicotomía o de esta relación entre hablar desde el consenso, desde lo que conecta y desde el dato. Me parece que en comunicación de sostenibilidad es un poco encontrar este equilibrio y me ha gustado mucho antes cuando también comentabas, María, el tema de la concreción, ¿no? Creo que la gente quiere ser concretos. Bueno, también para María y para el resto del panel, si podéis compartir algún ejemplo, alguna idea de ese punto medio, ¿no? De esa concreción, que es hablar desde esa conexión, pero que a la vez incorpore el dato, ¿no? O que creáis que sea un buen ejemplo de ese punto medio. Yo, si me permitís, yo creo que hay un elemento clave también, que es la honestidad. Yo creo que yo he sido portavoz de una aerolínea en temas de sostenibilidad
Y yo lo primero que decía cuando tenía que dar datos era: nosotros somos conscientes de los retos, pero eso no quiere decir, especialmente tecnológicos, o sea, las aerolíneas se descarbonizarán cuando la tecnología lo permita, llámese SAF o llámese aviones, pero eso no quiere decir que la compañía no esté haciendo cosas. Entonces, si tú generas ese entorno, de alguna manera, que tú eres consciente de los retos, la persona que tienes delante ya te escucha desde otra posición. Entonces, yo creo que también un poco en el concepto de la honestidad me parece que no, y va un poco en línea de lo que está diciendo Gloria, ¿no? Primero, no tenemos que ser perfectos. Es que al final, creo que tú, Rosa, también lo has dicho en un momento determinado, ¿no? O sea, asumir que esto es un camino y que el camino no siempre está asfaltado, ¿no? Pero si tú eres consciente de que no está asfaltado, pues ya encontrarás la manera de lidiar con ese punto, ¿no? Y eso no invalida a que no estés haciendo cosas. No sé cómo lo veis vosotros. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, Ana. Es decir, y sobre todo con lo que ha dicho Gloria también, ¿no? Si yo creo que algún director de comunicación se equivocaría mucho si trata de que su marca guste a todo el mundo. No va a pasar. No va a pasar, y menos en un entorno como el que habéis descrito aquí, ¿no? Y respecto al tema de la concreción, qué mejor manera, bajo mi punto de vista, que puede ser lo correcto, qué mejor manera de comunicar un hecho concreto que te lo comunique una persona de la compañía, es decir, que te explique una persona, por ejemplo, de Barcelona Neta, como hemos hecho nosotros estos últimos días en Crónica, o los compañeros de Metrópoli, que te explique qué está haciendo BCN Neta en materia, o las contratas en este caso, en materia de sostenibilidad y de limpieza y adecentamiento de la ciudad, con menos huella, ¿no? Y te lo explica alguien con un traje de dentro, pero cercano, no es un mensaje enlatado, no es un mensaje, sino que vas tú y lo entregas: oye, yo soy tal y llevo tantos años trabajando en la empresa, con mis aciertos, con mis errores, como cualquier otro, como el que entrevista, que también tiene los suyos, ¿no? Y bajo mi punto de vista, la mejor comunicación es la que cuanto menos capas interpongas en la comunicación, mejor. Y yo creo que los medios estamos explorando, cada vez más medios estamos explorando ese lenguaje y está dando muy buenos resultados. Sí, no, yo coincido. Vale. Me están diciendo que se ha acabado el debate. Bueno, que el debate ahora sigue, ¿eh? Sigue. Con Genet, que es mucho